nosotros vamos a ver que la duda es un concepto que puede destruir como la cangrena. La duda es como la cangrena. La duda, a medida que tú la dejas crecer, va creciendo más, más, más y más, hasta que ya no hay nada más en tu mente sino duda. Y cuando ya hay nada más sino solo duda, entonces viene el fracaso, entonces viene la deserción, entonces viene el desánimo, entonces viene la destrucción espiritual a la vida de una persona. Amén. En ninguno de nosotros debe haber duda que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Amén. Pero esa duda no simplemente va a ser de tipo doctrinal. A veces esa duda se vuelve una piedra muy grande que no permite que nosotros podamos crecer. Amén. No permite que nosotros podamos crecer. Y cuando hay esa duda en el corazón de nosotros, esa duda lo que va a hacer, lo que va a querer hacer el diablo cuando agarre esa duda y la injerte en tu mente y en tu corazón, lo que él va a querer hacer es que tú desistas de lo que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, ellos han sembrado en tu corazón. Lo que él va a querer hacer es que tú desistas. Amén. ¿Sabe, hermano? Hay algo bien extraordinario en Dios. Amén. Que a Dios le gusta la gente comprometida. Amén. A Dios le gusta la gente que no tiene duda en su corazón. Amén. Pero muchos de los siervos de Dios se confrontaron con el mismo Señor, ¿verdad? En medio de sus dudas, en medio de sus carencias como personas, se enfrentaron al Señor. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Moisés. Cuando él ve la zarza ardiendo, amén. Vamos a verlo en el libro de Génesis, amén. Génesis, digo Éxodo, amén. En el capítulo número 3, amén. Amén. Se lo voy a leer rápido del capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Amén. Fíjese, dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he decidido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La primera respuesta de Moisés fue: ¿quién soy yo para que saque a este pueblo? ¿Se dan cuenta?
Siempre Dios se va a enfrentar a las carencias que nosotros tenemos. A veces las carencias que nosotros tenemos pueden ser muy superfluas, muy básicas, como la pereza, pueden ser muy básicas, puede ser que yo no tenga el deseo de buscar al Señor, puede ser que yo ya me haya acostumbrado a buscar al Señor, pero pueden ser otro tipo de situaciones las que están afectando mi vida para que yo no pueda escuchar la voz de Dios y obedecer al Señor. ¿Sabe, hermano? Moisés tuvo que enfrentarse con su interior y con su conciencia, porque seguramente cuando él escuchó Egipto, seguramente vino a él la imagen de cuando él mató al egipcio. Seguramente vino a él la imagen de que él salió corriendo del palacio de los egipcios. Seguramente vino a él la imagen de la madre que lo creó a él. Amén. Vinieron muchas cosas a la mente de él y por eso él dice, ¿quién soy yo? ¿Por qué? Porque él está pensando en su pasado, está pensando en las cosas que hizo mal, está pensando en las cosas que durante su vida pasada él arrastraba. Y por esa situación Dios le dice, quítate el calzado de tus pies porque en el lugar en el que tú estás santo es. ¿Por qué? Porque él no se había despojado de todo aquello que venía arrastrando. Amén. No se había despojado de la muerte que había cometido, no se había despojado, hermano, de la imagen tal vez de la decepción de su madre, porque al fin y al cabo fue su madre, la hija del faraón. Amén. Y muchas cosas. Pero si nosotros ahora pensamos en nuestra propia vida, si ahora nosotros meditamos en nuestra vida y pensamos que muchas dudas empiezan a crecer en nosotros para que el enemigo quiera hacernos tropezar y Dios quiere que nosotros nos esforcemos, que saquemos aquello que nos está deteniendo para crecer. Amén. ¿Sabe, hermano? Yo le voy a decir una cosa. Yo siempre le estoy pidiendo a Dios en oración, Señor, tú levanta hijos tuyos que te amen, tú levanta hijos tuyos comprometidos con tu obra, comprometidos con tu temor, comprometidos con tu palabra, no personas que sean pasajeras, sino personas que sean como una palmera que echa raíces, que crecen, que se expanden, pero que no se mueven de donde Dios las pone. Amén. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, hermanos, es que nosotros seamos de bendición para los demás, pero que también su bendición, la bendición de Dios, nos alcance a nosotros. Porque si nosotros vemos en este pasaje, vamos a darnos cuenta que el Señor le dice a Moisés, porque yo he visto su aflicción, porque yo he visto cómo los oprimen, porque yo veo qué sucede con ellos, pero yo también he preparado para ellos una tierra buena, dice así la palabra, una tierra donde fluye leche y donde fluye miel, una tierra agradable para aquellos que en su momento iban a ser sacados de la esclavitud a la libertad. Amén. Pero el primer obstáculo con el que Dios tenía que pues enfrentarse era la misma vida de Moisés. Amén. Porque si Moisés no estaba convencido de que Dios lo había escogido a él para sacar al pueblo de Egipto, entonces Moisés no iba a ir. Amén. Moisés no hubiese tomado la autoridad y el poder de Dios para ir. Se hubiese quedado ahí en Madián. Amén. ¿Y sabe qué simboliza Madián? Madián, el sacerdote de Madián, era un sacerdote de Dios también. ¿Cómo creen que evangelizaron a Moisés? Pues Madián evangelizó a Moisés. Porque la hija del sacerdote de Madián, que es Jetro, se casó con Moisés. Y este hombre fue el que instruyó a Moisés. Porque aunque conocía la palabra, no estaba tan cerca de Dios. Y este hombre fue el que lo introdujo a la presencia de Dios. A veces nosotros, hermanos, fíjense bien lo que le voy a decir. A veces nosotros pensamos que ya sabemos mucho de Dios, que ya tenemos mucho conocimiento de Dios, que ya estamos en la presencia de Dios y ya nos están saliendo alitas. Y no es cierto. Cuando lo que nosotros necesitamos es entender que el Señor quiere sacar las dudas de nuestro corazón para que nosotros podamos crecer. Amén.
Y todo esto, hermanos, el pueblo judío lo sabía claramente. ¿Por qué creen todos ustedes que Moisés pudo soportar tantos años viviendo con Jetro, que era su suegro, siendo discipulado en la palabra, siendo enseñado y instruido? Porque él sabía que no estaba preparado. ¿Se da cuenta de lo que le digo, hermano? Cuando usted empieza a servir a Dios y yo, hermano, Dios pone en mi corazón que usted comparta la palabra, que usted exponga la palabra, que usted dirija, automáticamente el diablo lo ve, lo localiza y moles, lo empieza a atacar. Y lo empieza a querer destruir. Y ahí está la razón por la que yo, hermano, cuando Dios me dice no, yo no lo pongo a hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque que usted haga algo es ponerse enfrente de la batalla y que los dardos del diablo empiecen a ser tirados y poderlo exhibir a usted para que usted reciba esos dardos. ¿Sí me explico, hermano? Por eso es necesario que nosotros no nos hagamos como los que sabemos mucho, sino que nos hagamos como los que no saben nada, para que el Señor nos siga capacitando, nos siga instruyendo en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Yo se los he dicho mucho y en muchas ocasiones se los he dicho. A mí lo que más me costaba trabajo era traer aquí en mi bolsa, ahorita no traigo nada, ¿verdad? Pero traer en mi bolsa, no sé, 500 pesos. Y que Dios me dijera, saca esos 500 pesos y dáselos a tal persona. Me costaba un trabajo, hermano, pero bárbaro, bárbaro. Y mi esposa siempre me decía, oye, Manuel, es que tú eres bien codito, por no decirme otra cosa, ¿no? Ajá. Y cuando éramos recién casados y yo estaba trabajando, yo por la misericordia de Dios ganaba bien. Llegaba con mi sueldo y me decía, ¿cómo te fue? No, pues bien. ¿Y qué? ¿Cómo te fue con tu sueldo y todo? No, pues bien. Pues de una vez, aparte el diezmo. Y yo le decía, no, hay que primero por la despensa, vamos por esto, por esto. Y ya lo aparté el diezmo. Yo pensaba, ¿no? Y yo le decía, pues ya aparté el diezmo. Pero no, a las vueltas de cambio veía, ay caramba, híjole, ahí hay un microondas, vamos a comprar el microondas. ¿Y el diezmo? ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios quiere trabajar en nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Y a mí me costaba trabajo, hermanos, sacar mi diezmo. Pero fui aprendiendo a hacer eso. Gracias a Dios por la idea de mi esposa, que yo lo hacía. Y agarraba y lo ponía, hermano. Les soy sincero, en algunas ocasiones no lo llegué a dar. Pero cuando yo no lo llegaba a dar, me iba como en feria. Tenía problemas con mi hija, tenía problemas en el trabajo, se me empezaban a levantar los enemigos. Ajá. El adversario empezaba a hacer que se levantaran en contra mía. Pero cuando yo entendí que no podía hacerlo, yo le dije, Señor, ayúdame a hacerlo. Dame la capacidad. Y después, hermano, ya no luchaba yo con el diezmo. Ahora yo luchaba con ir a la iglesia. Porque estaba cansado, llegaba de la obra y había ocasiones en que me quedaba ahí a dormir en la obra por responsabilidad, porque estaba a lo mejor construyendo un puente y me tenía que quedar a dormir ahí en un catrecito que mandaba hacer. Iba a mi casa, me bañaba y al otro día seguía trabajando y ya me daba el miércoles y llegaba el jueves, día de servicio, y me hablaba el pastor y me decía, te toca predicar, porque tal persona no pudo predicar, pero te toca a ti. Y yo lo que quería era llegarme a dormir a mi casa. Ajá. Y agarraba la Biblia, por eso es necesario traer la Biblia. Ajá. Y empezaba yo a leer la Biblia y Dios me daba palabra. Entonces llegaba yo y ministraba la palabra. Pero luego se me hizo eso una carga, porque decía, yo estoy trabajando, ¿por qué tengo que ir a la iglesia entre semana? Yo estoy esforzándome por mi familia. Yo me empecé a acomodar como Moisés en Madián. Él se había acomodado, hasta tenía ahí la congregación, tenía ahí a los bateristas, tenía ahí el teclado, tenía la música, Moisés. Ajá. Tenía el templo, tenía los baños del templo, tenía la silla, las bancas, todo bien cómodo, Moisés. Moisés nada más llegaba, se sentaba con su esposa en sus chilpayates y escuchaba la palabra. Ajá.
Y era todo lo que hacía. Pero entonces Dios empezó a tratar conmigo en el tiempo que yo le diera a Dios. Y yo a veces yo tenía duda en mi corazón si estaba bien o no que yo lo hiciera. Y el Señor me contestaba, esfuérzate y sé valiente. Amén. Y lo hacía, hermano. Y en ocasiones yo me quejaba, y en ocasiones me quejaba con mi esposa. Y le decía, pues si ahí está el hermano fulano, ya está el hermano sultano, si ahí está perengano, ¿y por qué tengo que ser yo? Y me decía mi esposa, pues pregúntale a Dios. Ajá. Y cuando yo me volteaba hacia Dios y le decía al Señor, ¿por qué tengo que ser yo? Y el Señor me decía, ¿sabes qué? Pues si tú no quieres, entonces me busco otro. Y yo decía, no, Señor, no te busques a otro. Olvida lo que te dije. Amén. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros dejamos crecer la duda, a la vuelta de la esquina está el fracaso. Si tú tienes duda de buscar a Dios y no lo buscas, lo que sigue es el fracaso. Hay mucha gente que ha tenido duda en buscar a Dios. Y empieza a haber algunas situaciones en las congregaciones que ya son más grandes. Y seguramente yo no quiero que suceda, pero si en algún momento llega a haber algún conflicto aquí en nuestra congregación, debemos ser fuertes y valientes para resolverlos. Pero en otros lugares sucede que empieza alguien a inconformarse, aunque no lo diga, es que porque esto, es que porque aquello, es que porque esto más allá. Y mucha de esa gente yo vi que de la más que se quejaba, a la vuelta de la esquina se llegó su fracaso. ¿Por qué? Porque por fijarse en los demás, ellos dejaron de ir a la iglesia. Y dejando de ir a la iglesia, sucede que los hijos, la mala influencia en la secundaria, la amiga, la prima o el pariente, vamos a una fiesta, vámonos aquí, vámonos allá, y sus hijos se empezaron a llenar de munditis, y llegó un momento en que cuando quisieron decirle a sus hijos, vámonos a la iglesia, sus hijos dijeron, no, yo no voy a la iglesia, porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Hoy en día, esas familias no han regresado a la iglesia. Muchos de ellos llegan a un hospital y desde ahí le hablan al pastor, hermano, venga a orar por mí porque estoy desahuciado. Y ya desperdiciaron toda su vida ahí. Y nunca regresaron a las plantas de Cristo. Cuando tus hijos ya no quieran ir a la iglesia, aunque estén creciendo, agárralos del oído, aunque les duela, vámonos. ¿Por qué? Porque esa es la única victoria que tú les vas a dar, el buscar al Señor. Entonces esa gente se llenó de duda por mirar otras situaciones. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y en ese momento se extraviaron. Y si nosotros, hermanos, vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que mucha gente tuvo duda. Saúl fue uno de los que dudó del plan de Dios en su vida. ¿Y qué vino sobre Saúl? Fue el fracaso. Amén. Mucha gente en la Biblia dudó. Hubo un hombre llamado Coré que era como la piedra en el zapato de Moisés. Moisés decía algo y él decía, pero ¿por qué tenemos que hacer lo que tú dices? Y después Moisés volvió a decir, oigan, pues vamos a orar para que se abra el mar. Y Coré por acá, ay Moisés, ¿no ves el mar que está muy grande? Las olas tan grandes, no seas iluso, ¿cómo se va a abrir el mar? Y él siempre tenía esa actitud negativa. Coré. ¿Y sabes qué pasó, hermano? Quedó postrado en el desierto, se abrió la tierra, se tragó a Coré. Amén. Lea la Biblia ahí en el libro de Números. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque tuvo duda de que Dios estaba con Moisés. Amén. Tuvo esa duda. Me ha pasado a mí, hermano, que muchas veces han menospreciado el ministerio que Dios me ha dado a mí. Mucha gente, ¿no? Pero cuando Dios empieza a moverse en uno, hermano, después la gente se queda impactada con lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque no somos nosotros, sino Dios en la vida de nosotros. Amén. Y sabe, hermano, lo que Dios quiere de ti y de mí es que saquemos las dudas que pueda haber en nuestro corazón para que podamos seguir creciendo en el camino de Dios.
Amén. ¿Qué duda puede haber en nuestro corazón? Quizá pueda haber una duda en el corazón de saber si en el corazón de usted, no lo sé, ¿verdad? Pero quizá usted pueda pensar, ¿a poco Dios sí querrá darnos un terreno? ¿A poco Dios sí querrá que nosotros seamos una iglesia grande? Yo quiero decirle, hermano, que nosotros vamos a ser una iglesia grande. Aunque somos pocos ahora, vamos a ser una iglesia, hermano, que donde cada uno de ustedes, hermanos, que son la base, cada uno de ustedes tenga que ser responsable de ciertos hermanos, porque no nos vamos a dar abasto del número de los hermanos. Por eso es necesario que nosotros nos preparemos, por eso es necesario que nosotros saquemos las dudas que hay en nuestro corazón. Amén. Vamos a ir al libro de Santiago. Amén. Santiago. Amén. Fíjese bien, porque cuando la duda, hermano, antes de leer este pasaje, cuando el diablo inserta la duda en nosotros, de inmediato vamos a entrar en pruebas, vamos a entrar en problemas, vamos a entrar en situaciones difíciles, porque la duda se convierte en un pecado. Y Dios no ama al pecado, sino al pecador, pero un pecador arrepentido. Y cuando nosotros dudamos que Dios puede hacer algo, en ese momento el Espíritu de Dios se aleja de tus oraciones, se aleja de lo que tú le estás pidiendo a Dios. Y fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 1, en el versículo número 2 en adelante. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Santiago capítulo 1, versículo número 2 en adelante. Voy a irlo leyendo. Amén. Glorifica el nombre de Dios. Amén. ¿Ya está ahí? Amén. Dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ah, caramba, o sea, si tienes pruebas, gózate, dice el Señor. Pero cuando estamos en pruebas, lo menos que queremos es gozarnos. Dice el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí se da cuenta de lo que dice el Señor? Sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos mete a la prueba, Dios nos mete a la necesidad para que nosotros aprendamos y entendamos a depender de Él. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, el mismo Señor permite que nosotros entremos a la situación difícil, a la prueba, para que tú y yo dependamos de Él, porque su objetivo es que no nos falte cosa alguna. Y dice el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, fíjense bien cómo dice, pida con fe y después añade, no dudando nada. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no debemos de dudar? Porque el que duda, ¿qué, hermano? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Entonces, pero fíjese qué más dice adelante. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esa es la palabra fuerte. Amén. ¿Qué dice? En pocas palabras y resumiendo, que el que duda y está esperando algo de Dios, ¿qué va a pasar? No va a recibir nada de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Esta parte es muy importante y es muy puntual en este mensaje, que todos debemos de analizarla y de guardarla en nuestro corazón. Si tú dudas, eres como las olas del mar, echado de un lugar para otro. Pero dice la palabra que no pienses que recibirás algo del Señor. Amén. Quiere decir que lo que tú estás pidiendo en oración y estás dudando, no lo vas a recibir, porque ya estás dudando. Pero eso se refleja también en la vida monótona o en la vida práctica.
La persona que duda es una persona que no sabe accionar, es una persona que no sabe tomar decisiones sobre sí mismo ni sobre los demás. ¿Sí entiende, hermano, lo que le digo? Y la primera instancia es que yo tome decisiones sobre mi vida personal para honrar a Dios, para agradar a Dios y para amarlo con todo mi corazón y servirlo con todo mi corazón. Amén. ¿Sí me explico, hermanos? Lo cual quiere decir, hermanos, que cuando nosotros, nuestra vida personal, nuestra vida que es una ofrenda para Dios, y yo no dejo que Dios trabaje en mi vida, en las áreas de mi vida que yo estoy dudando, entonces no puedo crecer. No puede haber un crecimiento en mi vida. Y voy a llegar al mismo problema y voy a volver a dar vuelta, hermano, a la misma situación. Y va a venir lo mismo y voy a llegar y voy a dar vuelta en la misma situación. Amén. Hace poco, hermanos, estaba yo platicando con mi esposa y de una cosa que Dios está hablando en nuestro corazón muy fuerte. Y yo me acordaba de una ocasión hace como 4 o 5 años que yo me enfermé y yo pensé que me iba a morir con esa enfermedad. Entonces yo fui al altar y yo le dije al Señor, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Y el Señor me sanó. Y yo en oración le dije, Señor, dame 3 años, 2, 3 años a lo más. Y hace pocos días me estaba recordando a mi esposa, sabes que ya no son 3, ya son 4, ya van a ser 5 años. Y Dios empezó a hablar algo muy fuerte en mi vida. Todos los días el Señor me ha estado diciendo, ya no quiero que trabajes. Y eso para mí es algo muy fuerte. Porque eso para mí es enfrentarme a esto que yo estoy predicando, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú te acostumbras a trabajar, te acostumbras a tener un ingreso, te acostumbras a recibirlo, te acostumbras a dar, te acostumbras, hermano, a la bendición de Dios, ¿verdad? Pero cuando tú das el giro y te enfrentas a depender de Dios, es cuando realmente viene. Ahora sí, como dicen los chavos cuando están jugando, ahora sí es de verdad lo que está pasando. Amén. Y Dios me ha mostrado su gracia, Dios me ha mostrado su poder. Pero hermanos, nosotros no podemos jugar con lo que hacemos ni con lo que decimos. ¿Sabe por qué? Porque sucede que yo le dije, Señor, ya está pasando esto, Señor, ya se me está acabando el dinero, ya me voy a ir a buscar trabajo. Y hablo así a la gente que conozco, ¿no? Y me dice, no, pues no hay, y no, pues no hay, y en todos lados se me cierra la puerta. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios no quiere que trabaje. Amén. Yo sé que eso va a ser difícil para mí, porque no me gusta a mí depender. Seguramente encontraré algo que hacer. Amén. Pero sabe, hermano, hay algo bien importante. ¿Cuál es la duda que el diablo ha sembrado en tu corazón? ¿Qué es lo que el diablo ha sembrado en ti? ¿Y qué es lo que Dios ha sembrado en tu vida para que sea una vida exitosa, para que sea una vida de perseverancia? Amén. Mire, yo me impresiono, Dios me ha impresionado de las cosas que Él ha hecho con mucha gente. Amén. Yo quiero darles testimonio para la gloria de Dios de mi tío que se llama Santiago y que hemos estado orando por él. Amén. Y de cómo Dios ha estado obrando en la vida de la gente. Amén. Mire, hermano, Dios ha estado obrando de una manera bonita en la vida de la gente. Porque yo conocí, por ejemplo, a Cecilia, ¿verdad? Que yo ya la veo más constante en la iglesia. Yo la conocí y ella era de esas personas que iba una vez al año a la iglesia. Así le digo, una vez al año iba a la iglesia. Y estuvimos orando por mi tío y los médicos dijeron que tenía cáncer en la sangre. Le hicieron estudios y le dijeron que no tiene cáncer en la sangre, que era un mal hepático. Ajá.
de la vesícula o el hígado. Seguimos orando, hermanos. Hace 2 días hablé con mi primo y me dijo que su papá ya está mucho mejor. Amén. Pero esa es la obra de Dios, hermanos. Amén. Lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que Dios no obra en la duda. Amén. Y sabe, hermano, alguien tiene que pagar el precio. Amén. Yo no le puedo estar contando todo lo que hago en mi casa, hermano. No le puedo estar contando todas las veces que leo la Biblia, todas las veces que estoy orando por usted. Amén. Pero sí le puedo decir que yo he visto la respuesta en la vida de ustedes, en la obra de Dios en la vida de ustedes. Amén. La iglesia, hermanos, no es la obra mía, no es la obra de ningún hombre, pero la iglesia está creciendo. ¿Por qué está creciendo, hermanos? Está creciendo porque todos estamos orando, ¿verdad? Pero nosotros, como principal atalaya, estamos orando más. Amén. Estamos orando más y estamos ayunando también más. Algo que yo no puedo hacer cuando yo estoy trabajando. Amén. Y eso es una de las cosas que Dios ha estado hablando a mi corazón. Que si yo sigo trabajando, yo descuido la obra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Uno va a tener problemas, el otro va a tener problemas, el otro esto, el otro aquello. Ajá. Y entonces la obra va a empezar a menguar. Eso es lo que Dios ha estado hablando en mi corazón. Hace poco hablé con el hermano Fernando, fue el viernes pasado hablé con él. Y me comentó de un problema que tenía con su camioneta, porque él tiene una camioneta en una ruta. Y yo le dije, ¿qué pasa? Ya me explicó y todo, le dije, vamos a orar. Estuve orando yo el sábado y el domingo. Y creo que este martes hablé con él. Y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Antes de que yo le dijera que oráramos, me ponían peros de todo. Que había falsificado mi verificación y no sé qué más. Para la gloria de Dios, el día martes entró su camioneta, ya está trabajando, ya está funcionando, ya todo. Amén. ¿Por qué, hermanos? No fue porque haya sido el hermano Manuel, sino si él se lo hubiese dicho a otro pastor y ese pastor ora, Dios hubiera contestado de la misma manera. A lo que yo voy, hermanos, es que alguien tiene que ponerse en la brecha, alguien tiene que pagar el precio, alguien tiene que dar de su tiempo para que la obra de Dios crezca, para que usted sea bendecido, para que usted sea prosperado, para que el diablo no llegue a atacar su casa ni su familia. Y si llega a venir a atacar, que se pueda levantar en oración para poner vallado alrededor de su casa y su familia, y ese crecimiento continúe en su casa. Amén. De otra manera será más difícil. Entonces, hermanos, a lo último que yo quiero ir con este mensaje y que la palabra de Dios nos enseña es a que nosotros seamos firmes en lo que hacemos. Dice la palabra del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que duda siempre va a ser inconstante en todos sus caminos. Y cuando alguien duda y es inconstante en todos sus caminos, ¿qué va a suceder? No va a haber nada. Una vez yo conocí a un muchacho en la universidad, íbamos en segundo semestre, y dijo, ya no me gusta la arquitectura, me aburre la arquitectura, los detesto, me voy yo a estudiar otra cosa. Y se fue a estudiar diseño gráfico. Se fue a estudiar diseño gráfico otros 2 años, después se aburrió del diseño gráfico y dijo, no, el diseño gráfico no es para mí. Mejor solamente voy a estudiar presentaciones 3D, ¿no? Pero nunca se afirmó en algo. Ajá, porque fue de doble ánimo. Amén. Porque Dios no va a obrar, hermano, en mi duda. Dios no va a obrar en mis sentimientos. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, porque no andamos por sentimientos, sino por la convicción del Espíritu Santo. Amén. Hay ocasiones en que tú vas a estar enfermo, hay ocasiones en que tú te vas a sentir de lo peor, pero tú andas por convicción, no por tu sentimiento. Amén. Quizá te pudieron hacer enojar 20 personas por allá, pero tienes que llegar a compartir la palabra de Dios. No andas por sentimientos, no por tus sentimientos, sino por lo que Dios ha puesto en tu vida. Amén. El día de la velada yo no quería venir. Yo pensé y dije, ya no quiero ir porque me siento muy mal. Pero el Señor habló a mi corazón y me dijo, no, tú tienes que ir. Amén. Y ese fue un ataque del enemigo muy fuerte,
Porque cuando empezamos a orar, que mi hermana Trini dijo, es que yo siento una pesadez, una opresión, empezamos a orar, de inmediato se me quitó eso que yo sentía, para la gloria de Dios. Y ahí es donde vemos otra cosa, que somos importantes todos, hermanos. Porque si mi hermana no hubiera estado, a lo mejor yo sentía la opresión, pero no sentía, esa libertad, o sea, de decir vamos a orar así. Pero cuando somos 1, 2, 3, somos más, el Espíritu de Dios nos puede ministrar mejor. Amén. Y es ahí en el momento que todos debemos de pensar que todos somos importantes. Amén. Que es importante mi hermana, que es importante su esposo, que es importante mi hermano Jesús, mi hermana Karina, todos somos importantes para la gloria de Dios. Y que cuando nosotros no nos esforzamos por levantar un pie, quizá en ese momento estamos empezando a perder la batalla. Tu batalla y la batalla de la congregación. Amén. Entonces, el Señor quiere que tú y yo entreguemos esa duda. Quiero leerles 2 versículos más para que terminemos. Fíjese bien. Vamos a leer Romanos 14, 23. Amén. ¿Cómo dice, hermanos? Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Si nosotros hacemos algo y lo hacemos sin fe, en ese momento ya fue contado por pecado para Dios. Amén. Si tú vas a hacer algo en la obra de Dios y lo haces sin fe, en ese momento ya fue pecado para el Señor. Amén. Pero ¿cómo podemos destruir esa duda? ¿Cómo podemos pasar encima de esa duda? ¿Cómo nosotros podemos superar la duda, destruir la duda en el nombre de Jesucristo? Es bien sencillo, hermanos. Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 23. Amén. Fíjese cómo dice la palabra, amén. 11:23, Marcos 11:23 dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. O sea que cuando nosotros, hermanos, hagamos algo, lo tenemos que hacer con fe. Amén. Si nosotros le pedimos algo a Dios, por insignificante que sea, lo tengo que hacer en fe. Amén. Si por ejemplo ahorita, no sé, Getse y algunos otros de los jóvenes van a entrar a la preparatoria y dicen, yo quiero estar en la prepa 2. Y de repente vas ahí pensando, no, mejor en el bachilleres de Oriente, en el CCH Oriente. No, mejor en el bacho número 7. Pues, ¿qué va a decir el Señor? No, pues la voy a mandar al CONALEP. ¿Sí, no? Porque es igual uno, X, Y o Z, pues entonces te doy la Z, ¿no? Y cuando nosotros estamos delante de Dios y oramos, Señor, dame esto. Señor, yo quiero que tú me des esto en el nombre de Jesucristo, porque soy tu hijo, porque tú me amas, porque tú estás conmigo. Y en ese momento el Señor va a contestar porque le estás pidiendo con fe. Porque estamos creyendo en el Dios de lo imposible, en el Dios que hace maravillas, en el Dios que para Él no hay ninguna traba, que para Él no hay ningún imposible. Amén. No estamos confiando en una pequeñez, como antes decía el católico, ay mi Diosito. Pues hay tu Diosito porque lo tenían arriba del ropero, todo lleno de polvo, ¿no? Pero nuestro Dios es un Dios grande. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es el poderoso gigante. Amén. Y en Hebreos lo dice claramente, toda la gente que pasó por grandes pruebas. Amén.
Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y yo les quiero preguntar algo. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios algo y Él te lo ha dado? Y yo estoy seguro que si tú le dices a Dios, si tú nos contaras ahorita lo que Dios te ha dado, a lo mejor algunos de nosotros nos quedaremos con la boca abierta. Porque vemos que Dios es grande y es maravilloso. Amén. Pero sabes, hermano, la parte de la duda es cuando nosotros nos acostumbramos a lo que Dios nos da. Cuando nosotros nos acostumbramos a que Dios nos contesta y nos conformamos y no vamos por más. Amén. Hay un predicador que dice, si estás bien, lo mejor está por venir. Porque Dios no quiere que tú estés como estás, Él quiere más para ti. Amén. Él quiere traer bendición para ti. Él quiere derramar de su gracia más abundante sobre nosotros. Y dice la Biblia que por testimonio, que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y menciona a Noé, Abel, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque no dudó en su corazón. Seguramente él en su corazón pensó y dijo, le voy a llevar estas uvas, las voy a lavar, las voy a limpiar, les voy a quitar todas las cositas esas que tienen, le voy a llevar un mango, una papaya, le empezó a llevar cosas, ¿no? No, pues no fue así. Fue por un cordero, el mejor cordero que tenía ahí entre sus animalitos, el más perfecto. Yo me imagino que a lo mejor hasta lo bañó, ¿verdad? Debe haber quitado las espinas, todas esas que traen de los montes, y se lo llevó al Señor. Y Caín llegó y, la ofrenda para el Señor, empezó a arrancar de todo, y con basura y con hojas y todo, y ahí está para Dios. Y Dios no quiere eso. Por eso nosotros tenemos que ser eficientes con lo que nosotros le demos a Dios. Amén. Y hay algo que yo les he dicho a otros hermanos en otro tiempo. A mí a veces no me gusta esa palabra que a veces decimos para la honra de Dios. Porque a veces yo pienso que lo estamos diciendo, pues, como salga. No. Para la gloria, la alabanza del Todopoderoso. Pero lo mejor posible. Amén. Lo mejor que yo pueda, eso le voy a dar al Señor. Amén. ¿Quién dice amén, hermanos? Amén. Enoc fue transpuesto para no ver muerte y fue hallado no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando ya no hay duda en tu corazón, hermano, hay agrado para Dios. Dios se agrada de ti. Dios se agrada de mí. Amén. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Amén. A mí hay una parte que me gusta mucho, por ejemplo esta de Sara, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Cuando pensamos nosotros que ya no hay solución y no hay respuesta, aparece el poder poderoso, el poder eterno de Dios, hermano. Amén. Cuando pienses que ya no hay solución, ahí está la respuesta de parte de Dios. Si no tienes fuerzas, Dios es el que nos da la fuerza. Si no tienes entendimiento, Dios es el que nos da el entendimiento. Amén. Dios es el suplidor de todas las cosas. Amén. Aleluya, hermanos. Dice un versículo más, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ellos miraban a lo lejos la tierra prometida y muchos de ellos no la recibieron, pero no por eso se detuvieron. Amén.
Nosotros estamos en una situación semejante. El Señor viene pronto por su iglesia y nosotros tenemos que prepararnos. Y para eso tenemos que sacar todas las dudas que haya en nuestro corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Alabe a Dios, hermano, con todo su corazón. Exalte el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, cierre sus ojos un momento y yo le voy a invitar a que si usted, hermano, tiene una duda en su corazón, en este momento se la entregue a Dios. Se la entregue en el nombre de Jesucristo a Dios. Dígale al Señor, aquí está esta duda que tengo, Señor. Aquí está aquello que está pasando en mi corazón. Si usted tiene desánimo, es una parte de duda que hay en su corazón y usted tiene que sacar, hermano, y dárselo al Señor. Empiece a orar, hermano. Quiero escuchar su oración. Que usted abra sus labios delante de Dios. Empiece a orar y platicar con Él y decirle, hermano, en el nombre de Jesucristo, Padre, haz tu obra. En el nombre de Jesucristo, yo quiero poner en tus manos, amado Dios, mi vida y la vida de todos, para que la duda sea expulsada de nuestro corazón, para que la duda sea expulsada de nuestra alma, para que en el nombre de Jesucristo, Señor amado, toda duda se vaya en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, avive en el alma de todos nosotros, en el alma de aquel, Señor, que tiene duda en su corazón, Padre, en el alma de aquel que tiene problemas en su casa, problemas en su matrimonio, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, expulsa toda duda, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, y la bendición de tu Espíritu Santo sea, amado Dios, sobre aquellos que te aman, sobre aquellos que te buscan, sobre aquellos, Señor amado, que día con día te están buscando, que día con día, Señor, se están esforzando para agradarte en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Si tú tienes dudas, hermano, levanta tu mano derecha. En tu persona tienes dudas, hermano, levanta tu mano derecha. Deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida, hermano. Espíritu Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, ministra, Padre, la vida de mis hermanos, Señor. Ministra la vida de todos, Señor. Espíritu de Dios, muévete. Muévete, Espíritu Santo. Muévete en el nombre de Jesucristo. Muévete en la vida de aquellos que tienen dudas, Señor. De aquellos que tienen incertidumbre por el futuro. Incertidumbre, Señor amado, por las cosas que puedan suceder en su persona, que puedan suceder en su vida. Que el poder de tu Espíritu Santo, Padre, afirme, Señor amado, su corazón, afirme, Señor amado, pensamientos del reino, Padre, no pensamientos